El día de hoy estamos aquí para la divulgación de resultados del proyecto CONACYT, prácticas de enseñanza y evaluación de la comprensión de múltiples fuentes en educación secundaria. Este proyecto de investigación estuvo a cargo de la doctora Norma Alicia Vega López y el doctor Moisés Perales Escudero. Y bueno, me permito leer una breve semblanza de los doctores. La doctora Norma Alicia Vega López es profesora de tiempo completo de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es investigador asociado en el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales, CEMIR, de la misma universidad. Doctora en Psicología Educativa, egresada del Doctorado Interuniversitario de Psicología Educativa en Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Ha dirigido proyectos de investigación CONACYT, Fondos Mixtos y PROMEP sobre estrategias de la comprensión lectora y argumentación escrita. Sus publicaciones y líneas de investigación están orientadas a la enseñanza y el aprendizaje de estrategias para la comprensión lectora de múltiples fuentes y escritura en educación superior y básica, primaria y secundaria. Ahora, en cuanto al doctor Moisés Perales Escudero, él es licenciado en idiomas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en lingüística aplicada por Iowa State University, y doctor en inglés y en educación por la Universidad de Michigan. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Lenguas de la Universidad de Quintana Roo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2013. Investiga la lectura, la escritura y el discurso académico en inglés y español, así como la enseñanza-aprendizaje del inglés en general. Cuenta con más de 60 publicaciones en esas áreas en México, Estados Unidos, España, Reino Unido, Singapur, Colombia, Brasil y Chile. Ha sido conferencista magistral en eventos como la Cátedra UNESCO, Lectura y Escritura, y el Seminario Internacional de Lectura en la Universidad. En 2015 recibió el premio a la investigación sobresaliente del Consejo de Programas de Escritura de los Estados Unidos. Pues estos son los datos de nuestros ponentes el día de hoy. Antes de cederles la palabra, me permito informarles a aquellas personas que quieran solicitar constancia de asistencia. Antes de que finalice la presentación, les compartiré el enlace para su registro de asistencia. ¿Okay? Muchas gracias. Adelante, doctores. Muchas gracias. Pues adelante, Norma. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecerte, Moy, por brindar este espacio de diálogo. Agradezco el interés a los presentes por este tema. Bien, en términos generales, la estructura que guarda la presentación o el compartir los resultados, en primer lugar, bueno, pues abordaremos la problemática que orientó la investigación, los fundamentos teóricos desde los cuales nos situamos para entender el fenómeno, la metodología seguida, los principales resultados y las conclusiones derivadas de los mismos. Bien, como antecedentes del problema, como sabemos, las evaluaciones, tanto PISA como enlace, pues nos han señalado los problemas que tienen los estudiantes al término de la educación secundaria, ingreso del bachillerato, principalmente PISA, que es la población en la cual se enfoca la evaluación. En consecutivas evaluaciones nos ha mostrado las dificultades que los alumnos presentan para el desarrollo de esta competencia, principalmente la competencia lectora. Por ejemplo, en el 2018, México obtuvo una media de 420 puntos en lectura,
409 en ciencias, 419 en matemáticas. Y uno de los aspectos pues, más relevantes o problemáticos es que solamente alrededor del 1% de los estudiantes logran los niveles 5 y 6 en esta prueba. ¿Qué significa que los alumnos logren estos niveles 5 y 6? Pues que pueden comprender conceptos abstractos, distinguir entre hechos y opiniones, y esto está relacionado también con la capacidad argumentativa. Pueden identificar claves o marcas lingüísticas en los textos o en conjuntos de textos, y que estas marcas implícitas están relacionadas o sirven como base para la identificación, la evaluación y la comprensión tanto del contenido de los textos, pero como la fuente de estos textos. En este sentido, cabe aclarar que PISA incorpora en esta evaluación la comprensión de múltiples textos. Más adelante voy a explicar qué significa teóricamente o por qué hablamos de comprensión de múltiples textos. Esto por un lado. Desde el punto de vista educativo, pues como sabemos, tanto los planes educativos 2011 como de 2018 señalan una serie de competencias, esto para el caso del plan del 2011, y aprendizajes claves en el plan de 2018. Y cabe aclarar que el proyecto se desarrolló durante los años 2018 y 2019, por eso tomamos como referente o el análisis de los planes y programas del 2011 y 2018. Y podemos apreciar en el caso para la enseñanza de la lengua o del español, que es principalmente el ámbito a partir del cual se favorecen esta serie de competencias o habilidades, en este caso la comprensión lectora. Y podemos observar, por ejemplo, en el plan del 2011, una de las competencias pues es el análisis de la información, emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Vemos más, por ejemplo, explícitamente en el plan del 2018, como la interpretación y la producción de textos para responder a demandas de la vida, pero a través de diferentes modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos comunicativos. También cómo la elaboración de estos textos presentan información resumida a partir de diferentes fuentes o a partir de diferentes textos. Entonces, esto demanda explícitamente el manejo o la comprensión de múltiples textos, no solamente comprenderlos, sino también producir un texto. Entonces, vemos aquí de manera explícita la necesidad de favorecer este tipo de competencia. Bien, desde el punto de vista del análisis de las prácticas, o en otras palabras, como sabemos, pues el desarrollo de esta competencia, si bien es afectado por múltiples factores, uno de los aspectos que nos pareció crucial indagar en este proyecto, pues, son las prácticas de enseñanza, es decir, cómo nosotros como profesores, y hablo como profesores finalmente de educación superior, han llevado a cabo a partir, digamos, de estas implementaciones de los planes y programas de estudio, tanto del 2011 y 2018, bueno, nos preguntábamos, bueno, ¿qué se está haciendo o cómo están incorporando los profesores este tipo de enseñanza en su práctica docente? Cabe señalar que el estudio de las prácticas de enseñanza o las prácticas docentes pues se han llevado en mayor medida o se han focalizado principalmente en la educación primaria, pero en menor medida en la educación secundaria. Y por otra parte, menos estudios enfocados a analizar este fenómeno que es la comprensión de múltiples textos. Entonces, en su momento, para el 2018, cuando iniciamos con el proyecto, pues no encontramos al menos estudios previos explícitamente relacionados con la indagación de este tema. En este sentido, y digamos bajo este contexto, el objetivo de la investigación o lo que nos propusimos en la investigación fue primeramente pues analizar estas prácticas de enseñanza y evaluación de múltiples textos
en educación secundaria, pero también tomando en consideración cómo estas prácticas, si bien son llevadas o no son llevadas a cabo en el aula, considerando también el tipo de escuela, la formación docente, las creencias que el propio profesor tiene sobre los procesos de la comprensión lectora y cómo también estas prácticas pueden estar mediadas o influidas por factores tanto escolares como extraescolares. Entonces, en este sentido, tres preguntas guiaron la investigación y en función de eso presentamos o comentamos y organizamos los principales resultados. En primer lugar, bueno, pues cuáles son las características de estas prácticas docentes, qué factores de índole contextual están relacionados con estas prácticas, es decir, tanto factores institucionales como factores individuales que tienen que ver con la propia agencia del profesor. Y una tercera pregunta, bueno, en función de si existen diferentes prácticas diferenciadas a partir de estos factores individuales, es decir, con respecto a la propia agencia del profesor, tomando en consideración, por ejemplo, su experiencia docente, su formación previa, el nivel de escolaridad y las creencias que el profesor tiene sobre sus teorías implícitas sobre los procesos de lectura y su percepción de autoeficacia para llevar a cabo este tipo de prácticas de lectura. Bien, teóricamente para entender el fenómeno de las prácticas docentes, entendemos en primer lugar las prácticas docentes o prácticas de enseñanza como aquellas acciones que el profesor realiza, que van desde la planeación, las actividades que el profesor diseña e implementa en el aula a partir de la puesta en marcha de un conjunto de estrategias de enseñanza y aprendizaje y también esta actividad de evaluación. Y también consideramos que estas prácticas de enseñanza o finalmente lo que el profesor realiza en el aula pues está mediado o es afectado por una serie de factores de carácter institucional o escolar como de carácter extraescolar y también por sus propias diferencias individuales. En ese aspecto nos centramos principalmente en estas teorías implícitas o concepciones que tiene sobre los procesos lectores y su percepción de autoeficacia. Bien, desde el punto de vista de cómo entendemos la comprensión textual y particularmente la comprensión de múltiples textos o la lectura comparativa, como los profesores de secundaria manifestaban, o es el término con el cual ellos reconocen este término técnico o teórico de comprensión de múltiples fuentes. En este sentido, entender los procesos de carácter cognitivo que son los que permiten la construcción o la comprensión de los textos, pues es clave para poder enseñar estos procesos, o estos procesos son susceptibles de ser enseñados. Ahora bien, ¿qué entendemos por este proceso o qué ocurre, qué es lo que lleva a cabo nuestro sistema cognitivo? Cuando nosotros leemos un texto se dice que tenemos diferentes niveles de comprensión o representación mental de este texto. Un primer nivel es la decodificación, un segundo nivel, lo que conocemos como la identificación de las ideas principales y que esta identificación pues es guiada también por el objetivo, los objetivos que trae el propio lector al texto. Y un tercer nivel que es un nivel de interpretación, ¿sí? O comprensión del propio texto. Ahora bien, esto es cuando leemos un texto, cuando leemos o tenemos que leer dos o más textos para responder a una pregunta, a una actividad de escritura, estos procesos son similares, pero se vuelven aún más complejos. Complejos en el sentido de yo como lector tengo que llevar a cabo un proceso para
evaluar la propia fuente, quién es el autor, dónde está publicado, qué propósitos tiene, y esto me permite determinar cuál es la fiabilidad de ese texto que voy a leer, ¿sí? Otro de los desafíos que tienen los lectores es este conjunto de textos que yo tomo en consideración para comprenderlos de manera conjunta, pues son textos que se han escrito de manera separada, y mi desafío es encontrar o identificar o establecer una relación semántica entre estos diferentes textos. Entonces, esta relación semántica puede ser de solapamiento, es decir, dos o más textos aportan la misma información sobre un determinado tema, o dos o más textos complementan, ¿sí?, una temática, pero una de las principales características de los textos es su naturaleza contradictoria. ¿Qué me refiero con esto? Que ante un determinado tema puede existir diferentes posturas, ¿sí?, sobre un mismo tema. Entonces, en este sentido, obliga también al lector una toma de postura. ¿Cómo lo hace? Evaluando la fiabilidad de la propia fuente y también del contenido de esta fuente. Entonces, esto de manera general, los procesos que ocurren a nivel cognitivo y cómo estos procesos son susceptibles de ser enseñados a través de un conjunto de estrategias que justamente faciliten estos procesos. Bien, Bien, gracias. Vamos a presentar otros dos conceptos teóricos más. Uno de ellos es autoeficacia. La autoeficacia tiene que ver con las creencias que tenemos sobre nuestras propias capacidades. En particular, en esta investigación, las capacidades para identificar y buscar varias fuentes de información, y la capacidad para enseñar diferentes aspectos de esta lectura intertextual, lectura comparativa o comprensión lectora de múltiples fuentes, tales como el diseño, la enseñanza y evaluación de actividades y estrategias para esta lectura intertextual. Siguiente, por favor. La otra variable individual que consideramos en términos de la cognición de los profesores son sus teorías implícitas lectoras. Estas son conjuntos de creencias implícitas sobre lo que constituye una buena comprensión lectora, las cuales son tanto individuales como sociales, es decir, son compartidas por diferentes grupos de personas y varían de un grupo a otra. Estas creencias en los profesores se forman a través de su formación profesional como docentes, pero también a través de las ideas que prevalecen en la sociedad sobre la educación, en este caso sobre la comprensión lectora, y a través del aprendizaje de la observación. Es muy importante aquí señalar que estas teorías, estas ideas que tenemos sobre lo que consiste o en qué consiste comprender bien un texto, varían mucho dependiendo de nuestro contexto sociocultural, porque es a través de diferentes escenarios socioculturales que las sintetizamos, que las construimos. Siguiente, por favor. La etapa de validación del instrumento cuyo estudio reportamos hoy nos dio como resultado la existencia de 5 tipos de teorías simplistas lectoras entre los profesores que estudiamos de educación secundaria pública mexicana y privada también. 2 creencias o teorías simplistas de naturaleza transaccional epistémica que denominamos crítica y retórica, que a grandes rasgos consisten en creer que una buena comprensión implica evaluar los textos, y para evaluarlos es necesario saber cómo se relacionan diferentes textos unos con otros, quiénes los escribieron, en qué contextos se escribieron, qué propósitos persigue el autor, a qué tipo de lectores se dirige y así por el estilo. 2 teorías de naturaleza transaccional literaria, aplicativa y la interpretativa, que ponen el énfasis en el lector como constructor subjetivo del texto, la buena comprensión como una interpretación puramente individual, con fines aplicativos, con fines de aplicar a la propia vida. Y finalmente, una teoría receptiva que consiste en hacer énfasis en la recepción fiel del texto o la lectura como una reproducción fiel de los contenidos del texto. Siguiente, por favor. Adelante, Norma. Bien, con respecto a la metodología utilizada, bueno, aquí cabe aclarar que el proyecto se desarrolló en 2 fases.
una primera fase de carácter cualitativo, donde realizamos entrevistas con los profesores, y estas entrevistas nos dio como resultados o se convirtió en los insumos para el desarrollo de un cuestionario de carácter cerrado a través de una escala, y que fue utilizado en esta segunda fase que nos permitió, bueno, pues analizar o caracterizar estas prácticas y ver si existían diferencias en este tipo de prácticas a partir de los factores que hemos señalado. Entonces, para esta segunda fase, pues se optó por un muestreo estratificado, donde considerábamos el tipo o la modalidad de la escuela secundaria. En ese sentido, buscábamos que quedaran representados en estos estratos las escuelas técnicas generales de carácter público, también las telesecundarias, privadas e indígenas. Y también consideramos los resultados en planea y seleccionando aquellas escuelas que estuvieran de acuerdo a la media nacional, por encima y por debajo de esta media, y también considerar su nivel de marginación, alta, media y baja, para, digamos, asegurarnos o tener una muestra lo mayor representativo posible a partir de estos factores. Bien, de esta manera, para esta segunda fase donde utilizamos un instrumento, un cuestionario, quedó representada de la siguiente manera. En total fueron 814 profesores, 355 del estado de Quintana Roo, 459 del estado de Tamaulipas. Y los estratos quedaron conformados por la modalidad: 293 para el caso de las escuelas generales, 292 para las escuelas técnicas, 105 para las escuelas privadas y 125 para las escuelas telesecundarias. Bien, a continuación, el cuestionario. Adelante. Sí, gracias, Norma. Bien, lo que vemos aquí es la conformación del instrumento en cuanto a sus diferentes dimensiones. Aquí primero tenemos las dimensiones que consideramos como variables independientes, es decir, factores que pueden incidir sobre la manera en que los profesores enseñan y evalúan la comprensión lectora de múltiples fuentes. Tenemos su formación y experiencia, su sentido de autoeficacia, sus teorías implícitas, factores escolares y tecnológicos y factores extraescolares. Siguiente, por favor. Acá tenemos las dimensiones propiamente de la comprensión lectora de múltiples fuentes como una actividad que los profesores enseñan y evalúan. Tenemos frecuencia de actividades, planeación, exigencias, estrategias, métodos, consulta de fuentes, productos y evaluación. Vamos a ir explicando cada una de estas a continuación. Siguiente, por favor. Bien, la primera dimensión de estas en nuestro instrumento cuestionario fue la frecuencia con la cual los profesores incluyen diferentes tipos de actividades de lectura intertextual. Aquí vemos un pequeño extracto del cuestionario. Por ejemplo, pueden ver en la pregunta 54 que se le pregunta al profesor con qué frecuencia incluye actividades en las cuales los alumnos buscan varias fuentes con fines comparativos. Siguiente, por favor. La siguiente dimensión del cuestionario es planeación, la frecuencia con la cual los profesores realizan ciertas actividades antes de la clase que involucran trabajo con varias fuentes. Por ejemplo, tenemos el ítem 62, busco fuentes adicionales a las proporcionadas por la SEP, o el 65, evalúo la confiabilidad de las fuentes. Siguiente, por favor. Las exigencias se refieren a las actividades cognitivas de lectura intertextual requeridas de los estudiantes por las tareas. Es decir, si yo docente pongo una tarea, ¿qué le va a exigir esa tarea al estudiante que haga esa tarea de lectura? ¿Qué procesos lectores va a elicitar en el estudiante? Aquí tenemos algunos ejemplos de ítems. Por ejemplo, el 75, las actividades exigen que los estudiantes busquen información sobre los autores de varias fuentes. O la 79, las actividades exigen que los estudiantes identifiquen mensajes implícitos en varias fuentes. Siguiente, por favor.
Llegamos a la dimensión de estrategias. Esto se refiere a las estrategias de lectura intertextual que el profesor enseña en términos de buscar varias fuentes, seleccionar varias fuentes, evaluar las fuentes y vincular fuentes, inclusive si estas están en diferentes modos, es decir, fuentes escritas versus fuentes visuales como videos o imágenes. Ejemplo 105, enseño a buscar información pertinente sobre los autores. 112, enseño a los alumnos a identificar las diferencias entre tipos de textos, como las noticias, los artículos de divulgación, ensayos, como una estrategia para evaluar las fuentes. Siguiente, por favor. Y ahora les doy la palabra a Norma. Adelante. Gracias, Norma. Bien, con respecto a los métodos didácticos, por una parte, la dimensión anterior tiene que ver con, bueno, qué estrategias favorece el profesor para la comprensión de múltiples textos, y en esta dimensión buscábamos, bueno, cómo favorece estas estrategias. Entonces, para esta dimensión identificamos dos aspectos, aquellos métodos centrados en el profesor, es decir, es quien tiene la responsabilidad o el control de la estrategia de enseñanza, o métodos centrados en el alumno, donde, digamos, cede un mayor control a la actividad de los alumnos. Por ejemplo, ejemplos de estos ítems: uso el trabajo en equipo para promover la comprensión, modelo, actúo, reproduzco frente a los alumnos estrategias de evaluación de la confiabilidad de las fuentes. Otra dimensión importante fue la consulta de fuentes. Esto en el sentido, buscábamos identificar qué tipo de fuentes o qué tipos de textos son las con las cuales trabaja principalmente el profesor para favorecer este tipo de lectura. Un ejemplo de ellos era, por ejemplo, si hay una mayor frecuencia del uso del libro de texto, si además, por ejemplo, revisar o consultar revistas de divulgación impresas o sitios de internet, o también, por ejemplo, el uso de fuentes o textos de los cuales disponen, por ejemplo, en la biblioteca escolar. Bien, con respecto a la dimensión y productos, buscábamos identificar aquellas actividades que hace el profesor dentro del aula, pero también las tareas extraescolares, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de productos pide o que demandan el que el alumno ponga en marcha o tenga que comprender múltiples textos? Un ejemplo de esto, pues elaborar tablas comparativas, elaborar organizadores gráficos, realizar reportes de experimentos, en el caso para las ciencias naturales principalmente. Bien, con respecto a la evaluación, dos dimensiones comprenden este aspecto, o dos subdimensiones propiamente dicho. Una de ellas es las estrategias de evaluación, entendiéndose por una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y estas estrategias que le permiten evaluar al profesor. Evalúa el aprendizaje de la estrategia o evalúa la comprensión del contenido, digamos, abordado. Un ejemplo de esto es: evalúo la confiabilidad de las fuentes que utilizó el alumno para la elaboración de un proyecto que implica la lectura comparativa de múltiples fuentes, por mencionar un ejemplo. ¿Qué tipos de instrumentos también utilizaba el profesor para evaluar, digamos, el logro de estas actividades o aprendizajes esperados? Bueno, principalmente rúbricas, listas de cotejo o ensayos. Un ejemplo de ello es si el alumno compara, contrasta, sintetiza o integra la información proveniente de diferentes fuentes, y este aspecto a través de qué instrumento en específico. Entonces, los identificados, insisto, provenientes de la parte cualitativa, hacían alusión a este tipo de instrumentos. Bien, con respecto a los factores escolares y tecnológicos, nos interesaba identificar cómo los programas, los propios programas, los materiales de lectura que
disponibles en la institución y el equipamiento tecnológico favorecían o no la enseñanza de este tipo de comprensión. Un ejemplo de estas dimensiones es, por ejemplo, mi escuela cuenta con acceso a Internet adecuado para enseñar la lectura, el equipamiento tecnológico pues es adecuado, no solamente la institución cuenta con un centro de cómputo, sino que también puedo utilizarlo, tengo acceso a. La cantidad de alumnos que atiende le permite, digamos, favorecer este tipo de comprensión. Y por otra parte, en los factores extraescolares nos interesaba identificar, bueno, la percepción que tienen los profesores con respecto a la situación de la comunidad, familia, un aspecto relevante o importante que emergió en las entrevistas, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, principalmente en la frontera tanto norte y sur del estado, por ejemplo, un aspecto crucial, y también aquí mismo en Victoria, era la alusión a la situación de inseguridad que se vivía, que también era un aspecto que también emergió en el caso de Quintana Roo. Entonces, otros aspectos también como las familias, la situación socioeconómica, como posibles factores que inciden, digamos, en las prácticas educativas. Bien, con respecto a los resultados, vamos a empezar a comentarlos a partir de factores individuales como las teorías implícitas. Adelante. Perdón, tenía el micrófono silenciado. La mayoría de los profesores se adscriben a una teoría implícita receptiva, es la teoría menos sofisticada que consiste en creer que la comprensión lectora es un proceso como lineal de decodificación. Y solamente 106, un 13.2% se adscriben a la teoría implícita retórica, que sería la más conducente a la enseñanza de la comprensión de múltiples fuentes y consiste en creer que hay que cuestionar el texto en términos de quién lo escribió, por qué lo escribió, para quién lo escribió, en qué contexto lo escribió y así por el estilo. Entonces son pocos los profesores que sostienen esta teoría implícita. El poseer una maestría y el tener varios años, aquí los años de experiencia docente parecen conducir a la formación de una teoría implícita aplicativa, que consiste en creer que la finalidad de la comprensión lectora es aplicar lo que se aprende en la propia vida. El haber recibido formación durante los últimos 5 años parece conducir a que se formen las teorías implícitas retórica y crítica, que son los más conducentes a la enseñanza de la comprensión lectora de múltiples fuentes. Siguiente, por favor. En cuanto al sentido de autoeficacia, la mayoría de los profesores se perciben a sí mismos con una alta autoeficacia para realizar este tipo de actividades de identificación y búsqueda de múltiples fuentes. Una minoría significativa, casi la mitad, se perciben con alta autoeficacia para realizar otras actividades que tienen que ver ya con el diseño, enseñanza y evaluación de la comprensión de múltiples fuentes. Es decir, los profesores de la muestra se sienten más eficaces para ellos identificar y buscar fuentes que para la enseñanza, para el diseño, la enseñanza y la evaluación de la comprensión de múltiples fuentes. Es muy escaso el número de profesores que se sienten poco eficaces. Siguiente, por favor. Encontramos que los profesores de escuelas privadas, de secundarias privadas, tienen un mayor sentido de autoeficacia en estas dos subdimensiones que los de las otras modalidades. También encontramos que por grupo etario son los profesores de 20 a 29 años, los más jóvenes, los que tienen un mayor sentido de autoeficacia, así como los profesores con maestría y los profesores con menos experiencia, paradójicamente los de 0 a 9 años. Esto puede deberse a que se han formado bajo planes de estudio en las escuelas normales que ya incluyen la comprensión lectora de múltiples fuentes. Parece entonces determinante el haber recibido capacitación en los últimos 5 años para tener un mayor sentido de autoeficacia en estas prácticas. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el predominio de prácticas que no son tan conducentes a la comprensión lectora de múltiples fuentes sugiere que el sentido de autoeficacia de los profesores podría no estar bien calibrado, o sea que su eficacia real puede ser menor a la que perciben. Siguiente, por favor.
Bien, en cuanto a la dimensión de frecuencia de actividades, los profesores reportan realizar con más frecuencia actividades de búsqueda y lectura de múltiples fuentes y con menor frecuencia actividades que requieren evaluar la confiabilidad de las fuentes. Y en una posición intermedia, actividades que requieren el contrastar la información, el ver si la información entre las fuentes es parecida, complementaria o divergente. Y las diferencias son significativas entre estas frecuencias de actividades. Son los profesores de la modalidad privada los que reportan realizar estas actividades con mayor frecuencia. La edad no incide. Y los profesores con nivel de maestría manifiestan, reportan realizar con mayor frecuencia estas actividades de contrastación de la información entre las fuentes. Siguiente, por favor. En el mismo sentido, los profesores con un rango de 0 a 9 años de experiencia también reportan realizar estas actividades de contrastación de ideas entre las fuentes con mayor frecuencia, así también los profesores que manifiestan haber recibido formación para la comprensión lectora en los últimos 5 años. Y los profesores que se adscriben a la teoría implícita retórica y se perciben con una alta autoeficacia llevan a cabo más frecuentemente las actividades de búsqueda y contrastación de múltiples fuentes. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la planeación, las actividades se dividieron en dos grupos, digamos. Por un lado, el planear o el realizar como parte de la planeación didáctica actividades de búsqueda y selección de fuentes, y el realizar como parte de la planeación didáctica actividades de evaluación de las fuentes y actividades de contrastación, de lectura contrastiva de las fuentes, y a eso le llamamos selección retórica. Y lo que encontramos es que las actividades más frecuentes que los profesores llevan a cabo como parte de su planeación son las de búsqueda y selección. Y con menos frecuencia llevan a cabo las de selección retórica, es decir, las que exigen evaluar las fuentes e identificar si la información entre ellas es similar, complementaria o discrepante, y si es fácil o difícil establecer esos vínculos para los estudiantes. La planeación centrada en la consulta de varias fuentes y la evaluación de su confiabilidad ocuparon las posiciones intermedias y las diferencias aquí fueron muy significativas. Es de destacar que la selección retórica es como la esencia de la enseñanza de la comprensión lectora de múltiples fuentes, o sea, el fijarse si la información que uno elige de varias fuentes es discrepante o concordante o complementaria, pero no ocupa una posición prominente en la planeación, según nos lo reportaron los profesores. Siguiente, por favor. Los profesores de la modalidad privada son los que manifiestan realizar en mayor medida todos los tipos de actividades de planeación, menos las de selección retórica. Los profesores de 20 a 29 años realizan con mayor frecuencia todas estas actividades de planeación, menos nuevamente las de selección retórica. Y parece ser que el nivel maestría incide en una mayor planeación de actividades de búsqueda y selección. Siguiente. Los profesores con un rango de 0 a 9 años de experiencia manifiestan realizar con mayor frecuencia las actividades de planeación, menos las de selección retórica. Los que recibieron formación en los últimos 5 años realizan con mayor frecuencia las diferentes actividades, incluyendo la selección retórica, eso es importante. Y las teorías simplistas parecen no incidir en la frecuencia de actividades de planeación, pero sí lo hace la autoeficacia. Un mayor sentido de autoeficacia se asocia con una mayor frecuencia de planeación de actividades de comprensión lectora de múltiples fuentes, incluyendo la selección retórica. Siguiente, por favor. Bien, para las exigencias o los procesos que las actividades de comprensión lectora intertextual elicitan de los estudiantes, se contemplaron 3 tipos. Exigencias multimodales, o sea, establecer vínculos entre imágenes y videos o entre imágenes y videos y textos verbales. Retóricas, establecer vínculos intertextuales, o sea, identificar si la información de las varias fuentes es la misma o es complementaria o es contradictoria. Y exigencias críticas que requieren evaluar la veracidad de las fuentes, las ideologías de las fuentes o las intenciones de las fuentes. De estos 3 tipos de exigencias, las que se llevan a cabo o se reportan como más frecuentes son las multimodales, es decir, las que requieren poner en relación imagen y texto verbal. Y las menos frecuentes son las críticas, y esta fue una diferencia altamente significativa. Parece ser que son los profesores con grado de maestría quienes exigen en mayor medida la contrastación de fuentes multimodales. Siguiente, por favor.
El haber recibido formación para la comprensión lectora de múltiples fuentes en los últimos 5 años hizo que se incrementara la frecuencia de estos 3 tipos de exigencias, y también el hecho de tener las teorías simplistas lectoras, retórica y aplicativa, así como el sentido de autoeficacia, que fue determinante para la frecuencia de estos 3 tipos de exigencias. Siguiente, por favor. En cuanto a la enseñanza de estrategias, la estrategia que los profesores parecen favorecer en mayor medida es la realización de resúmenes para comparar información entre fuentes, y en menor medida estrategias de evaluación de las fuentes y de uso de organizadores gráficos. Estas diferencias fueron muy significativas. Y son los profesores de telesecundaria y de escuelas privadas los que manifiestan enseñar en mayor medida las estrategias señaladas, y quienes menos reportan hacerlo son los profesores de secundarias técnicas. Factores como la edad, el nivel de escolaridad o los años de experiencia no parecieron incidir en la enseñanza de estrategias. Siguiente, por favor. Pero un factor que sí incidió fue el haber recibido formación en los últimos 5 años, ya que estos profesores manifiestan realizar con más frecuencia la enseñanza de estrategias de comprensión lectora de múltiples fuentes con una alta significatividad. Así también los profesores que poseen una teoría implícita retórica y o aplicativa promueven también en mayor medida la enseñanza de estrategias de evaluación de la confiabilidad de las fuentes. La autoeficacia también influye, ya que los profesores con alta autoeficacia reportan llevar a cabo con mayor frecuencia la enseñanza de estas diferentes estrategias de búsqueda, selección, evaluación y vinculación de fuentes. Siguiente, por favor. Le cedo la palabra a la doctora Vega. Adelante. Bien. Con respecto a los métodos didácticos que los profesores manifiestan implementar, bueno, pues ellos manifestaron que en mayor medida los métodos centrados en el profesor, y también las escuelas privadas son los que reportan en mayor medida el uso de métodos centrados en el alumno. Asimismo, la edad no incide en la utilización de este tipo de métodos. Bien, por otra parte, con respecto a esta variable del nivel de escolaridad, como hemos venido observando en el resto de las dimensiones anteriores, la maestría hace una diferencia con respecto al uso de los métodos, principalmente cuando son centrados en el alumno. También la experiencia docente en este rango de 0 a 9 años de experiencia docente. Y también otro aspecto clave que resalta, pues, es haber recibido formación en los últimos 5 años. Hay diferencias también con respecto a el uso de los tipos de métodos, si se posee una teoría implícita retórica versus receptiva. En este sentido, bueno, pues hay una relación centrada en los métodos del profesor. Otra diferencias significativas en este sentido, o marca la diferencia el nivel percibido de autoeficacia para los diferentes métodos. Bien, con respecto a la consulta de fuentes o qué tipo de fuentes o textos utiliza el profesor o solicita el profesor, pues encontramos que hay diferencias significativas con respecto a estas fuentes, donde se solicitan principalmente la consulta de fuentes escolares. En términos generales, las escuelas telesecundarias reportan en mayor medida la consulta de fuentes físicas y escolares que el resto de las modalidades. La edad y el nivel de escolaridad de los profesores no inciden en el tipo de fuentes que ellos seleccionan o demandan para la comprensión de múltiples textos. El rango de experiencia, el rango de 10 a 19 años parece marcar una diferencia de la experiencia docente con respecto a una mayor frecuencia de solicitud de fuentes físicas, y el grupo etario de 20 a 29 años demanda en mayor medida la consulta de fuentes escolares.
A los profesores con formación en los últimos 5 años y una percepción de alta autoeficacia, solicitan con mayor frecuencia pues la consulta de los diferentes tipos de fuentes, tanto físicas como escolares, como en Internet. Y un aspecto también importante es que los profesores que poseen o manifiestan esta teoría implícita retórica solicitan en mayor medida la consulta tanto de fuentes físicas, pero también en Internet. Bien, con respecto a los productos que solicita el profesor para llevar a cabo los procesos de comprensión, un dato interesante, por ejemplo, es que los profesores de las escuelas telesecundarias son los que reportan, pues, en mayor medida solicitar este tipo de productos. La edad, el nivel de escolaridad, los años de experiencia no inciden en la frecuencia de la solicitud o la demanda de este tipo de, tanto de actividades como de tareas fuera y dentro de clase. Con respecto a la formación recibida en los últimos años y la autoeficacia son variables que están asociadas a la solicitud de estos diferentes tipos de productos. Y por otra parte también quienes poseen esta teoría implícita, retórica y aplicativa solicitan en mayor medida estos diferentes tipos de tareas o actividades. Bien, con respecto a la evaluación que realizan los profesores, pues estos manifiestan en mayor medida llevar a cabo una evaluación tanto formativa como sumativa para evaluar actividades de síntesis y aspectos lingüísticos y evaluación de estrategias como organizadores gráficos, pero en menor medida. En cuanto a los instrumentos que utilizan principalmente las rúbricas y listas de cotejo. Bien, con respecto a los factores escolares y tecnológicos, los profesores manifestaban que el principal factor que favorece la comprensión de múltiples fuentes, pues es el programa de estudios y el libro de texto, seguido por el equipamiento tecnológico y en menor medida el número de alumnos. Esto indica que la cantidad excesiva de alumnos que pueden atender, es decir, entre mayor número de alumnos atendidos, va en detrimento de favorecer este tipo de prácticas. Las diferencias observadas por modalidad, pues principalmente las favorecen las escuelas privadas con respecto a la dimensión de equipamiento. Por otra parte, se observó una diferencia en un colectivo de profesores, es decir, aquellos con una edad de 60 años y más, con relación al equipamiento de la institución. Esto quiere decir que los profesores de este grupo etario, pues, perciben que el equipamiento de la institución es un aspecto clave para favorecer este tipo de comprensión. La escolaridad y la experiencia docente no se relacionan con respecto a la percepción que se tiene sobre estos factores y encontramos diferencias significativas con respecto a la formación en los últimos 5 años, tanto para las dimensiones como equipamiento, programas y el número de alumnos atendidos. Con respecto a los factores extraescolares, los profesores manifiestan, como ya decía anteriormente, las condiciones de seguridad como un factor clave para favorecer este tipo de enseñanza. Los profesores de escuelas privadas consideran que la familia y la comunidad, en su caso para este grupo en particular, favorece la enseñanza de la comprensión de múltiples fuentes. Por su parte, los profesores de secundaria perciben un menor apoyo por parte de estos factores, tanto de la comunidad como la familia. Y por otra parte, los profesores de secundarias técnicas consideran en mayor medida que otras modalidades que la inseguridad es un aspecto que afecta negativamente la enseñanza de comprensión de múltiples fuentes.
la edad, este grupo etario entre 60 y 69 años reportan en mayor medida que la comunidad familia pues favorece la enseñanza. No hubo diferencias entre el nivel de escolaridad. Se identificó una diferencia significativa para los profesores que tienen un rango de 0 a 9 años de experiencia docente y haber recibido formación en los últimos años con respecto al factor que juega la comunidad familia para favorecer este tipo de comprensión. No se identificaron diferencias significativas con respecto a las teorías implícitas, es decir, las teorías implícitas o las percepciones que yo tengo con respecto a la lectura, pues no marcan la diferencia en esta percepción de los factores, pero sí en aquellos profesores con una alta percepción de autoeficacia. Bien, para ir cerrando con esta parte de resultados, en términos de la modalidad o el tipo de secundaria, que es un aspecto que nos interesaba observar si había diferencias o no con respecto a la modalidad, pues podemos ubicar que las secundarias privadas y telesecundarias son las que donde se reportaron estas diferencias significativas, es decir, tienden a reportar estas dos modalidades mejores prácticas o que se realizan con mayor frecuencia prácticas de la comprensión de múltiples textos. Y en menor impacto los factores escolares y extraescolares, en particular los profesores de secundarias técnicas, perciben un impacto desfavorable de estas condiciones tanto escolares como extraescolares. Bien, de esta forma llegamos a las conclusiones. Adelante, Juan. Gracias, Norma. Bien, pues respondemos las preguntas de investigación. Para la primera pregunta encontramos que las prácticas más frecuentes en las diferentes subescalas o dimensiones son las de búsqueda, identificación y selección de fuentes. En menor medida se llevan a cabo las prácticas de tipo retórico y crítico, es decir, esas prácticas que requieren cuestionar la fuente, quién es la fuente del texto, qué características tiene, qué ideologías tiene, qué intenciones tiene, y que requieren realmente identificar, comprender e identificar los vínculos entre las fuentes en términos de si se solapan, si son complementarias o contradictorias. Esas prácticas se llevan a cabo en menor medida. Se privilegia en mayor medida enseñanza de estrategias de resumen y en menor medida de evaluación de las fuentes. En cuanto a los factores contextuales, el más favorable, el que se percibe como más favorable es el de programas, que engloba los libros de texto y programas de materias, o sea, los profesores perciben que esos factores escolares favorecen la comprensión lectora de múltiples fuentes. Y el que se percibe como menos favorable es el de comunidad familia, es decir, se percibe que el ambiente de la comunidad familia no contribuye mucho para poder enseñar adecuadamente la comprensión lectora de múltiples fuentes. Siguiente, por favor. En cuanto a factores individuales, bueno, vemos que la autoeficacia es un factor bastante determinante para el emprender, el poner en marcha mejores prácticas con mayor frecuencia. También lo es el de haber recibido formación en los últimos 5 años, los años de experiencia docente, particularmente el rango de 0 a 9 años de experiencia para las dimensiones de frecuencia y métodos y el rango de 20 a 29 años para las dimensiones de planeación y consulta. Asimismo, el nivel de formación maestría tiene una mayor incidencia en la frecuencia de las prácticas y la teoría implícita retórica incide en que estos profesores promueven en mayor medida las prácticas de enseñanza de la comprensión lectora de múltiples fuentes, lo cual es esperable por la naturaleza de esa teoría implícita lectora. Siguiente, por favor. Adelante, ¿no? Sí. Bien, casi estamos llegando a la recta final. En términos generales, consideramos o implicaciones de los resultados de la presente investigación, pues destaca la importancia de la capacitación de los profesores, esta percepción de autoeficacia como un elemento clave y que se asocia con el reporte de mejores prácticas. Otro aspecto también importante es, bueno, el escaso número de profesores o el porcentaje que se adscribe a estas
teorías implícitas, retórica y aplicativa. Esto tiene que ver con las percepciones de los propios procesos de lectura. Otro aspecto también es que esos aspectos son relevantes y un aspecto, para las secundarias técnicas y públicas, bueno, donde se reportan estas dos modalidades con más áreas de oportunidad, a diferencia de los profesores de privadas y telesecundarias, y aquí particularmente este colectivo de profesores de telesecundarias, nos parece muy importante el resultado y una posible explicación de por qué llevaban este tipo de prácticas. Está asociado a un menor número de alumnos en este tipo de escuelas, y también la responsabilidad que tienen los profesores de impartir no solo una, sino diferentes asignaturas. Bueno, en términos generales también destaca la necesidad de mejorar el equipamiento, la seguridad y sobre todo la cantidad de alumnos que atiende el profesor para las escuelas generales y técnicas. Bien, para quienes estén interesados en la validación o las propiedades psicométricas del instrumento, esto fue reportado en dos publicaciones a partir de esta primera fase del proyecto, donde se validó el instrumento que utilizamos en esta fase. Por nuestra parte es todo. Agradecemos su presencia y creo que nos quedan unos minutitos para alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, aunque terminamos a las 6, nosotros tenemos tiempo, por lo menos yo tengo tiempo, entonces podemos extendernos más. Adelante con sus comentarios, preguntas, por favor. Bueno, en lo que alguien se anima a hacer alguna pregunta o comentario, allá tenemos. Griselda, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias a Moisés y a la doctora Vega, ¿verdad? Sí. Sí. Por esta presentación. Más que una pregunta, Moisés y doctora, me surge precisamente esta duda, este cuestionamiento de por qué la autoeficacia se presenta como un elemento que me parece influenciar, y ustedes ahí aluden a una mala calibración. Y sí, efectivamente, podría deberse a eso. Pero me quedé pensando, no es una pregunta, es un comentario, ¿qué fuente, qué factor de la autoeficacia podría haber ocasionado esa mal calibración? Porque si hablamos de una de las fuentes que sería la experiencia previa, pues no hay, o me equivoco, Moisés, esta práctica en las escuelas, no es recurrente, no es común encontrar la realización de estas prácticas en los niveles de educación básica. Entonces me quedó esa duda, es decir, me quedé pensando y no quería dejar pasar de comentarlo. No veo otra fuente que pudiera haber alimentado esa fuente ese sentido de autoeficacia. Ustedes lo aluden a una mala calibración. ¿Pudieron ver algo más? Bueno, finalmente se terminé en una pregunta. No, bueno, nuestro instrumento de autoeficacia es limitado, no pregunta sobre las fuentes de la autoeficacia, solamente sobre el sentido de autoeficacia para estas diferentes dimensiones. Entonces, no solamente podemos especular, ¿no? Una especulación mía es que hay un factor de deseabilidad social. Es decir, hay un factor en que uno desea presentarse como alguien eficaz. En el contexto en que llevamos a cabo este estudio, en el año 2018-2019, esos años,
había mucho temor y muchas dificultades para entrar a las escuelas a aplicar el cuestionario porque pues, los profesores en general enfrentaban estas evaluaciones punitivas, ¿no? Ujú. Eh, y entonces creo que socialmente para un profesor decir que no era capaz o que no se sentía muy capaz de llevar a cabo esas actividades, pues podría dar miedo en términos Claro. de decir, bueno, si yo declaro que no soy eficaz, esto puede repercutir negativamente, ¿no? Aunque hicimos hincapié en que esto no era una evaluación, en que no era un estudio punitivo, ¿no? Que no iba a haber ningún tipo de reporte a la autoridad educativa y así. Creo que el factor de deshabilidad social y el ambiente que se vivía en esos años con respecto a la evaluación docente influyeron en que los profesores declararan una autoeficacia mayor quizás que la real. Ujú. Sí, sí, una respuesta políticamente correcta, ¿no? Lo que se esperaría fue lo que dieron, Pienso. tal vez. Sí. Hay preguntas, hay una pregunta aquí, no sé si. Sí, Jesús Gómez pregunta, ¿es posible tener la información detallada de la modalidad telesecundaria? Podemos, creo, compartir, Norma me dirá el informe técnico. Aclaramos aquí dos cosas. En el chat colocamos dos artículos que reportan información de la primera etapa del estudio, que fue la etapa en la cual construimos y validamos los instrumentos, el cuestionario que usamos. Lo que reportamos ahorita en esta presentación es la segunda etapa del estudio, o sea, lo que encontramos una vez que se aplicó el cuestionario ya validado, ya refinado, y todavía nos falta publicar esos resultados. Sin embargo, sí tenemos un informe técnico que, bueno, si nos lo piden a nuestros correos, lo podríamos compartir. Pongo aquí el correo de la doctora Vega, es navégalo, ¿verdad, Norma? Así es, navégalo @docentes.uat.edu.mx. docentes.uat.edu.mx y el mío mdperales@ucro.edu.mx. Veo una mano levantada de Hugo Trujillo, adelante. Muy buenas tardes, Hola, buenas Hugo tardes. Trujillo, del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo. Buenas tardes. Gracias por la información. Me disculpo por no activar mi cámara porque estoy en un lugar Sin problema, no apropiado. no hay Bien, problema. a partir de las conclusiones de su trabajo, ¿cuáles enfoques teóricos que se relacionan con el fenómeno de la textualidad y la interpretación, porque hay muchos, recomendarían para darle sustento a talleres, cursos que no tengan tal vez una duración de más de 25 horas, que le permitan a los docentes desarrollar, estimular el uso de estas estrategias en la que han aludido a lo largo de su exposición. Sí me interesa saber esa parte, ¿no? Ustedes como especialistas, ¿qué recomendarían? ¿Cuál sustento? Porque, por ejemplo, si yo hablara de fomento a la lectura, ¿no? Inmediatamente diría, ¿no? Pues básate en los trabajos de Felipe Garrido y Juan Domingo Argüelles, ¿no? De fomento a la lectura. Bueno, entonces algo similar ahora a partir del uso de diversas estrategias para la comprensión lectora. Bueno, ¿ustedes qué recomendarían? ¿Qué me recomendarían utilizar como sustento teórico para impulsar cursos o talleres que le permitan a los docentes de secundaria y, por qué no, también de educación media superior, porque esto se presenta también en este nivel, fomentar una práctica lo más competente posible para que la comprensión realmente alcance los objetivos que siempre esperamos, ¿no? Que no solamente se quede en una consulta, sino también en la misma manipulación o debate, ¿no? El dialogar con el texto que se hace a partir de las fuentes. Esa sería mi pregunta, planteamiento. Muchas Gracias. gracias. Norma, no sé si quieres responder primero, después yo. Sí, bien, muchas gracias, maestro, por su interés. Justamente uno de los fundamentos teóricos, y voy a hablar desde una perspectiva, finalmente, desde mi aspecto de formación y de interés en este tema. Yo soy psicóloga educativa de formación y soy de la postura, o creo fielmente, que si uno como profesor no conoce o desconoce, digamos, los procesos cognitivos o metacognitivos
implicados en la comprensión lectora, pues vamos un poco a tientas, ¿no? Finalmente, si estoy enseñando estrategias, eso, qué competencia, qué habilidad o qué proceso puede favorecer. Entonces, en este sentido, uno de los constructos teóricos con los cuales trabajamos fue justamente este modelo o la teoría de múltiples textos. En lo personal, que si bien es una teoría que viene en el ámbito anglosajón y europeo, tanto el doctor Moisés como yo hemos trabajado, digamos, o puesto en español algunos artículos, algunos textos que dan cuenta de este modelo y cómo poder favorecer, primeramente, tener conciencia de estos procesos y esto cómo implementarlo a través de estrategias. En lo particular, he trabajado algunas cuestiones con chicos de maestría y llevar a la práctica, si esto nos dice la teoría, este modelo teórico, eso cómo se traduce en estrategias que se puede implementar, digamos, en el aula. Entonces, tratando de responder a su pregunta, un constructo teórico es el modelo de la comprensión de múltiples fuentes. Hace patente esta necesidad de los procesos para evaluar la fiabilidad de las fuentes y poder establecer relaciones intertextuales de diferente naturaleza, complementaria, contradictoria y claro, digamos, este modelo base pues se complementa, digamos, con otros aspectos para favorecer la comprensión. No sé si quisieras añadir algo más. Sí, el profesor preguntaba sobre modelos textuales o estrategias textuales. Yo soy lingüista de formación, entonces, además de lo que comentaba Norma de la teoría del modelo de documentos, también hemos propuesto que se pueden utilizar estrategias basadas en dos escuelas lingüísticas. Una de ellas es el análisis del discurso francés. Otra de ellas es la lingüística sistémico-funcional. Al respecto tenemos una publicación de 2017. Déjenme ver si la encuentro. Un momento, por favor. Para mostrarla en pantalla. Dejo O no de sé si tú la compartir. tengas a mano. Ajá, no sé si tú la tengas a mano, Norma, porque yo ahora no la encuentro. ¿Cuál sería? Ya la encontré. Okay. La comprensión de múltiples textos, perspectivas y posibilidades para la investigación disciplinar. Ya la encontré. Ahorita se las muestro en pantalla. No, no la tengo ahora en esta computadora, si no la compartiría. Déjenme compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, si toman una foto, una captura de pantalla y después buscan este artículo, pues encontrarán información sobre las perspectivas lingüísticas que proponemos de análisis textual que pueden utilizarse como manera de desarrollar estrategias en el aula. En particular, también hay una metodología que yo trabajo que se llama método leer para aprender, que está inspirado en la Escuela Australiana de Análisis del Discurso, sobre el cual puedo proporcionar más información si me escriben a mi correo electrónico. También me parece una metodología muy buena para enseñar la comprensión lectora en general y la de múltiples textos también. Muchas gracias, en serio, sí, ya contestaron mi pregunta y aparte, esto sirve también para romper esta limitante que muchas veces se generan a partir de los programas de estudio de educación básica y media superior. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan pues un fenómeno editorial, ¿no? Editoriales como Trillas, Nueva Imagen, etcétera, que son libros muy pequeños, pero que de ahí no se sale el profesorado e incluso hasta limita esa, no todos obviamente, esa capacidad de decir, bueno, está bien lo que marca mi programa, está bien lo que marca este libro, que al final es un libro más práctico que analítico y teórico, y que se atrevan a implementar, por ejemplo, esto que usted nos está mencionando, de por qué no aplicar la escuela lingüista australiana, me dijo, ¿verdad? Sí. Porque pudiera funcionar, ¿no? El hecho de romper paradigmas, después de todo, la comprensión lectora, ¿no? Nos permite generar puentes como seres humanos, gracias a la traducción también,
porque pues alguien que está en Francia, que lee una traducción del Quijote o de Cien años de soledad, y viceversa de una obra francesa aquí en el español, pues en cierto modo va a generar un punto de conexión entre estas dos personas que están distantes en ubicación geográfica, pero se unen por medio de la comprensión de textos, ¿no? De la literatura universal, no solo de la literatura universal, sino también de otros campos del saber. Entonces, muchas gracias. Y sí, ya le tomé captura de pantalla a su texto y hago la pregunta porque precisamente estamos ahora sí que en vísperas de organizar cursos intersemestrales para el Colegio de Bachilleres y pues vamos sobre esa parte de compartirles a los docentes nuevas estrategias, métodos para que fomenten, para que activen la comprensión lectora en sus estudiantes, pero empezando por ellos mismos, por supuesto, ¿no? Pues gracias, muchas gracias y gracias por la paciencia. Muchas gracias, Gracias, maestro. maestro. Gracias. Teníamos la mano levantada de Paloma, que también nos puso una pregunta en el chat. Paloma, ¿es la misma pregunta del chat? Sí, pero tengo otra. Adelante, adelante, dinos. Es obvio bueno, al menos para mí, de que esto se enfoca a la materia de lengua materna, pero me gustaría saber si sería factible también aplicarlo en otras materias y en qué asignaturas sería más beneficioso esto, o si en todas, por ejemplo, sería recomendable hacer estos ejercicios de comprensión lectora. Gracias. Norma, adelante. Sí, de hecho, si bien podría estar asociado principalmente al español, cabe señalar que, bueno, pues finalmente esta competencia es transversal a todas las asignaturas. Y, bueno, una cuestión que no mencionamos, y ahorita nos encontramos haciendo este tipo de análisis, diferencias también entre las prácticas, entre los profesores de español, ciencias naturales y ciencias sociales, porque también hay diferencias en cuanto al uso, el tipo de práctica. Si bien, digamos, hay esta competencia como general o transversal, y es también otra perspectiva o cambio de enfoque en el sentido de generalmente tenemos la concepción que el favorecer este tipo de prácticas únicamente es responsabilidad del profesor de español. La realidad es que los profesores, tanto del resto de las asignaturas, es decir, ciencias naturales o ciencias sociales, también estaríamos obligados a implicarnos en favorecer este tipo de comprensión. Porque por la naturaleza de los discursos, es decir, darles a los alumnos herramientas, no solo favorecer el aprendizaje del contenido, sino facilitar estrategias a los alumnos que permita comprender esos contenidos, ya sea en ciencias naturales o en ciencias sociales. Definitivamente es aplicable para el conjunto de ciencias que conforman el currículum escolar, maestra. Yo quisiera añadir también que de hecho la investigación en comprensión lectora de múltiples fuentes tiene su origen en la lectura de los historiadores. Exacto. Es decir, el origen de esta línea de investigación surgió a través de los trabajos de un historiador que se apellidaba Weinberg, que estaba interesado en conocer cómo leen los historiadores expertos versus los estudiantes de licenciatura que se están formando como historiadores. Quería enfatizar también que la lectura de múltiples fuentes es importantísima en la era actual en que enfrentamos esta pandemia de desinformación. Pues tomemos un tema que en realidad es como de ciencias de la vida, como el origen del virus COVID-19, ¿no? Sobre el cual hay varias teorías de conspiración. O las vacunas, ¿no? Si las vacunas son nocivas o son benignas, sobre el cual también hay varias teorías de la conspiración. Son temas que por un lado se asocian más con las ciencias de la vida que con la literatura, pero por otro lado son temas que se prestan mucho a esta práctica de lectura intertextual, de evaluar las fuentes, contrastar las fuentes para poder determinar si la información es veraz y es pertinente, ¿no? Para uno. Entonces, definitivamente no debe limitarse a la clase de lectura y comprensión de textos o español o de redacción. Son prácticas de comprensión lectora transversales para todas las materias. Muchísimas gracias. Gracias. Rosalba Hernández, favor de apagar su micrófono. Ya la silencié, gracias. El maestro Ezequiel. Ajá.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias. Una excelente presentación. Y tengo dos preguntas. La primera es si encontraron algo que no esperaba en la investigación. Y la segunda es, bueno, en algunos resultados vi diferencias entre las modalidades de telesecundaria, privada, general y técnica. En mi experiencia, las modalidades de secundaria general y secundaria técnica y privadas es que es un profesor que se encarga, hay un profesor para cada materia o al menos para cada campo formativo, mientras que en telesecundaria es un profesor que imparte todas las asignaturas. ¿Creen que esto influyó en alguno de los resultados? Gracias. Adelante, Norma. Sí, bien, bueno, un resultado no esperado era pues esta diferencia entre la percepción de autoeficacia y finalmente las prácticas que reportan, es decir, tengo una alta percepción de autoeficacia, pero al mismo tiempo reporto que no las llevo a cabo. Entonces ahí hay como, digamos, no se corresponde. Otro resultado, digamos, inesperado y la verdad al mismo tiempo satisfactorio, es que justamente este colectivo de profesores de telesecundaria son los que, junto con los de privadas, son los que reportan el llevar a cabo mayor este tipo de prácticas. Una posible explicación que nosotros comentábamos es, bueno, la exigencia para el profesor de telesecundaria, el hecho de, y esto va en función del comentario que hacía también la maestra Paloma anteriormente. Bueno, es nada más, cae la responsabilidad en el profesor que enseña español, sin embargo, el profesor de telesecundaria nos lleva un conjunto, tiene que impartir el conjunto de asignaturas y consideramos que esto puede favorecer o favoreció el hecho de que reporten en mayor medida este tipo de prácticas. Yo en lo personal tenía al inicio esta percepción dada las condiciones generalmente en las que se encuentran el equipamiento, los factores, decíamos, bueno, quizás este factor es el que tenga mayor peso en incidir en este tipo de prácticas, pero satisfactoriamente, bueno, vemos que no es así, entonces son otras condiciones la que permite al profesor llevar este tipo de prácticas. Gracias, sí coincido con Norma, o sea, el solo hecho de que tienen varias asignaturas a su cargo los obliga a leer contrastivamente diferentes textos. Entonces yo creo que ahí radica en gran parte la explicación de por qué los profesores de telesecundaria reportan mejores prácticas más frecuentemente que los de otras modalidades públicas. Gracias por la pregunta. Tenemos una mano arriba de Cipriano y una pregunta de Tomás. Entonces, quisiera darle la palabra a Cipriano y luego intentar responder la pregunta de Tomás. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, muy bien. ¿Eh? Buenas tardes. Pues primero que nada, felicitarlos porque soy maestro de telesecundaria. Bueno, soy director, pero estuve como maestro hace tiempo y fui siguiendo los ítems que mostraron y nos da una herramienta muy fabulosa, precisamente porque mañana que tenemos nuestros consejos técnicos, vamos a hacer comentarios sobre esto por la realidad de los proyectos que se van a echar a andar. Próximamente tenemos un cambio de las asignaturas y las modalidades y viene muy ad hoc esto que están ustedes mostrando, esta información. Y me remontó mucho lo que decía el doctor Moisés sobre que los maestros cuando los entrevistaron o cuando pudieron aplicar eso se sentían a lo mejor cohibidos por la misma situación de la cuestión laboral. Pero mi comentario va más allá de felicitarles porque sin querer le pegaron al clavo en la investigación sobre las condiciones de las telesecundarias en comparación con las secundarias. Y como bien decían por ahí, el compromiso del maestro al tener o manejar varias materias
nos hace llevar esa transversalidad y en cada momento aplicar siempre el entender los textos de las diferentes materias. Ojalá pudiéramos tener un poquito más de conexión con, me queda esa herramienta que dejan de aprender para leer, algo así, escuché Para que aprender, dijo sí. de la cuestión de la corriente australiana, ojalá pudieran compartirnos más. Agradezco mucho al maestro Ezequiel que nos invitó, ojalá estén algunos compañeros más de telesecundarias porque créanme que es excelente información. Y les felicito y les agradezco. Muchas gracias. Si nos Muchas escriben, gracias, con maestro. mucho gusto podemos dar más información, en particular sobre el método Leer para Aprender. Yo doy cursos de ese método. Entonces, bueno, si me escriben, podremos organizar algo posteriormente. Y sería importante el compañero que tocó de los cursos de bachilleres. Yo creo que esto sería muy bueno que se lo hicieran llegar también al nuevo secretario de Educación, porque eso les daría mucha ayuda a todos nosotros que estamos en el medio rural, donde hay pocas oportunidades de conexión. Uh-huh. Y estaría excelente, como decía, de echar a andar unos cursos que la misma máxima casa de estudios de aquí del estado de Quintana Roo pudiera validar para los maestros aquí en Quintana Roo. Les agradezco y excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pasamos a la pregunta de Tomás. Me voy a permitir leerla, que si no, Tomás, es una pregunta teórica. Tomás nos felicita y dice: quisiera preguntar sobre el constructo teórico de fuente y documento. Por parte de la teoría de documentos, no queda totalmente sistematizado lo que es un documento o una fuente, al menos no desde una visión discursiva o lingüística. Incluso pareciera que se usa como equivalente el término fuente y documento. No queda clara la relación con género o texto. ¿Cómo podría describirse el documento y fuente desde una visión lingüística? Es una pregunta muy compleja. No sé, Norma, si tú quisieras comenzar a responder, después yo. Ajá. Ok. Bien. Bueno, para el resto de la audiencia, la pregunta que hace Tomás está más a una discusión teórica. Como bien mencionaba el doctor Moisés hace un momento, todos estos estudios emergen del campo de la historia y surge el modelo de documentos, digamos, y hacen referencia al uso del término documento que va más allá de estas categorías textuales o géneros, para incluso ir más allá de esta modalidad de fuentes físicas o, por ejemplo, en Internet, como esta categoría abarcativa. Entra cualquier tipo de texto, no solo de manera física, sino también en Internet, bajo esta categoría de documento. Y por otra parte, el término fuente, hay modelos cognitivos o empiezan a surgir modelos cognitivos complementarios a esta teoría del modelo de documentos, para enfatizar que cuando uno lee un texto, no solamente uno preste atención, digamos, al contenido textual o al contenido a nivel semántico, sino a las características de origen de la fuente, situar el origen de la fuente, quién es el autor, sus credenciales, el sitio de publicación, dónde se publica, cuándo se publica, el medio de publicación. Entonces, en términos de distinguir fuente y documento, haríamos como estas dos apreciaciones, de manera muy general. Bueno, voy a intentar responder de una manera un poco más lingüística. Para mí, el concepto de fuente nos remite a la noción hermenéutica de paratexto. Es información paratextual, que si bien está contenida en los documentos, no hace parte del contenido semántico de los mismos. Y allí encontramos cuestiones como la identidad del autor, por ejemplo. Voy a compartir pantalla una figura que preparé para explicar justamente cuáles son las dimensiones de las fuentes en un artículo.
Bueno, yo teorizo que podemos pensar en las fuentes en términos de esta información paratextual, que no es parte del contenido semántico. Por un lado tenemos el medio, y ahí encontramos información sobre el género, el portador de texto, el soporte, el prestigio del medio, en caso de que sea una revista o un libro, la presencia o no de filtro de pares, el autor, ¿no? Su prestigio, su perspectiva disciplinar, sus posturas, sus intenciones, motivaciones, y el contexto, la fecha de publicación, momento histórico y cultural, la audiencia meta, quién cita, quién lo cita. Entonces, de manera sumativa, yo diría que toda esta información es paratextual y también es una representación cognitiva, pero no es una representación cognitiva del contenido semántico de los textos. ¿Cómo se diferencia esto de documento? Si yo tuviera que establecer alguna diferencia, diría que el documento es la materialidad, ¿no? Donde está el contenido semántico, que puede ser libro, que puede ser video, ¿no? Y lo equipararía un tanto a portador de texto, pero no en términos, digamos, del tipo de portador, sino de la realidad material. Yo así lo definiría. Sin embargo, no estoy muy seguro de cómo lo definirían los teóricos del modelo de documentos finalmente. No sé si esto aporta algo, Tomás. ¿Me completa la respuesta? Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Pareciera que no. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pues no queda más que darles a todas las gracias por su asistencia, por su interés. Insistimos, si desean más información, ya tienen ahí nuestros correos. Con gusto podemos proporcionarles más información. Norma, no sé si quieras cerrar. Agradecerte nuevamente el espacio, a los profesores de Quintana Roo por su interés en esta charla, y pues estamos también en la mejor disposición para compartir algunos de los materiales y resultados. Tienen nuestros correos, y muchas gracias por su disposición. También los profesores que participaron, si se encuentran aquí, pues muchísimas gracias por haber sido parte también del proyecto. Así es. De nuevo, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Norma, muchas gracias Rosy por presentarnos, muchas gracias Ezequiel, gracias a las universidades. Muy bonita noche para todos. Hasta luego.